We are acting to keep alive the possibility of peace and a two-state solution. That means a safe and secure Israel alongside a viable Palestinian state. At the moment, we have neither. Ordinary people, Israeli and Palestinian, deserve to live in peace, to try to rebuild their lives free from violence and suffering. That's what the British people desperately want to see. Yet, almost 2 years after the barbaric attacks of October the 7th, hostages are still held by the terrorists of Hamas. Recent images show the hostages suffering and emaciated. Hamas even refuse to release all the bodies of the dead. I have met British families of the hostages. I see the torture that they endure each and every day, pain that strikes deep in people's hearts across Israel and here in the United Kingdom. The hostages must be released immediately, and we will keep fighting to bring them home. Let's be frank. Hamas is a brutal terror organization. Our call for a genuine two-state solution is the exact opposite of their hateful vision. So we are clear. This solution is not a reward for Hamas, because it means Hamas can have no future, no role in government, no role in security. And we have already prescribed and sanctioned Hamas, and we will go further. I have directed work to sanction other Hamas figures in the coming weeks. Reino Unido toma la posta de esta forma junto a Canadá, a Australia y a Portugal para sumarse al listado de países europeos ex aliados de Israel que ahora dicen vamos a reconocer la existencia de un Estado palestino. Esto que empezó hace un poco más de un año, que tuvo a Pedro Sánchez justamente de España como uno de los pioneros, que siguió después con Irlanda, siguió después con Noruega, ahora incorpora a estos otros 4 países de modo tal que ya tenés muchísimos países europeos que luego del 7 de octubre, luego del mayor intento de exterminio de judíos que se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, opta por reconocer la existencia de un Estado palestino en respuesta a la guerra que Israel lleva adelante contra Hamas para recuperar a los 48 rehenes que están allí hace casi 720 días y para terminar con el grupo que prometió volver a cometer el 7 de octubre una y otra vez. Una declaración muy llamativa porque declaran que reconocen a un Estado sin que nadie sepa cuáles son las fronteras de ese Estado. ¿Dónde empiezan y dónde terminan las fronteras del Estado palestino? ¿Son las fronteras que había establecido la ONU en el 48 cuando los líderes palestinos lo rechazaron? Porque preferían, los líderes árabes, en realidad no existían los líderes palestinos. Los líderes árabes lo rechazaron porque no querían que existiera el Estado de Israel. Son las fronteras del 67, son las fronteras del 73, son las fronteras actuales de Cisjordania y de Gaza. Y que Israel se va de Gaza y vuelve a ser Hamas el que controla la franja de Gaza. ¿Es la autoridad palestina? ¿Tiene legitimidad para manejar un Estado, la Autoridad Nacional Palestina, que es repudiada por los propios palestinos porque muchos se sienten más cómodos con organizaciones más extremistas aún que la franja, que la Autoridad Nacional Palestina? Nadie sabe. Es muy particular elegir como método para resolver una crisis básicamente la ciencia ficción, que es, insisto, decir reconozco a un Estado que no existe, cuando ni siquiera hay líderes que estén encarnando el proyecto del Estado. Ahora, lo que sí hay claramente es un gesto hacia Israel, un gesto que busca castigar lo que consideran que es una guerra que ha ido demasiado lejos por parte del Estado de Israel. Es rara la forma en la que eligen los líderes europeos de tomar distancia de Israel o de presionar a Israel para que cese en la guerra contra Hamas. Es una forma muy llamativa, insisto, que habla
de cierta confusión que prima hoy en muchos líderes occidentales. Y esto ha provocado que Netanyahu terminara de hacer oficial un cambio de paradigma muy fuerte en Israel, que no es nuevo, pero que terminó de cristalizarse después del 7 de octubre, y es rechazar abiertamente la posibilidad de que pueda haber ya hoy un Estado palestino. Escucha lo que decía Netanyahu. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן. הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ונמשיך בדרך זו. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו, המענה הזה יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו. Es un cambio de paradigma, porque durante más de medio siglo el consenso en la mayor parte de los líderes en Israel y en la mayor parte de la población israelí es que debía haber un Estado palestino, que seguían creyendo en lo que había restablecido la ONU en 1948 cuando dice que se cree un Estado judío y que se cree un Estado para los palestinos. Pero lo que pasa es que una y otra vez fueron los líderes palestinos quienes rechazaron ese Estado. ¿Por qué? Bueno, esencialmente lo rechazaron porque el fondo de la cuestión no es que a los palestinos les sacaron la tierra, porque si fuera esa la cuestión, más de 1 millón de israelíes fueron, o de judíos fueron, desplazados de países de Medio Oriente en los años que fueron desde finales de los 40 a principios de los 50. Y no están planteando que les devuelvan los territorios perdidos, lo han aceptado como parte de la brutalidad de las guerras y de los enfrentamientos religiosos. La cuestión de fondo fue siempre que para el extremismo islámico no podía haber un Estado judío en un territorio considerado islámico, porque ya había sido colonizado por los árabes y los islámicos en el siglo VII, posterior a la creación del Islam. Ahora, esto lo que está planteando es, ya hoy, la visión dominante en Israel, porque la verdad es que esto que plantea Netanyahu tiene bastante consenso en la sociedad israelí, es ya pasó el tren para que los palestinos puedan tener un Estado. Ahora, después de toda la forma en la que se desempeñó el terrorismo, desde la segunda intifada hasta el 7 de octubre, ya no hay más lugar para eso. Es la visión que tienen hoy, insisto, muchos en Israel. Hoy son los menos los que están defendiendo que haya un Estado palestino, porque la percepción de todos, sobre todo después del 7 de octubre, es que efectivamente sería un premio al horror. Porque la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué si estos estados creían que debía haber un Estado palestino, esperaron al 7 de octubre para justamente reconocerlo? Bueno, Ghazi Hamad, uno de los líderes del grupo terrorista Hamas que sobrevivió al ataque de Israel en Doha, decía hace muy poquito que efectivamente la prueba de que haya muchos estados reconociendo al Estado palestino es la prueba de que Hamas tuvo éxito en su barbárico ataque del 7 de octubre. Escúchalo. ليش كل الدول اعطيني بس اقول لك مثل ليش كل الدول اصبحت تعترف بفلسطين الان؟ قبل 7 اكتوبر هل في دوله تجرأت على ان تعترف بدوله فلسطين؟ اعطيني بس مثال. الان حصاد 7 اكتوبر هو الذي خلى كل العالم يفتح عيونه على القضيه الفلسطينيه. Reino Unido, Canadá, Portugal, Australia, podríamos sumar a los que lo hicieron en los meses anteriores. Francia, me olvidé de mencionarlo también. Todos los que están hoy reunidos en la ONU a favor de esta cuestión. ¿Qué han logrado con esto? ¿Va a haber un Estado palestino? No, no va a haber un Estado palestino, por lo menos no porque estos países lo digan. ¿Va a Israel detener su ofensiva militar contra Hamás? No, tampoco. El único logro concreto que tiene esta declaración es que Hamás se sienta hoy mucho más fuerte y mucho más reivindicado por los propios ciudadanos palestinos que ven que Hamás logró algo. Con la barbarie brutal y absoluta del ataque del 7 de octubre logró que muchos países ahora reconozcan que debe haber un Estado palestino. ¿Quién gana? ¿Ganan los que quieren la libertad y la democracia o ganan los que eligen el terror y la muerte?